Gracias, presidente. Voy a leer de manera literal una serie de frases. Canarias logra un récord histórico de llegada de turistas con 16,2 millones el pasado año 2023. La facturación turística de las islas se eleva a 19.565 millones de euros en ese año, cifra jamás antes alcanzada. El gasto turístico en el archipiélago en 2023 fue un 31,3% superior al del año 2019, antes de la pandemia. En enero de 2024, nuestra comunidad, con la recepción de 1,5 millones de turistas, pulveriza los registros anteriores, un crecimiento del 10% respecto al buen mes de enero del año pasado. Plena ocupación turística para Semana Santa en las islas, a pesar de los altos precios de los establecimientos alojativos. AENA prevé operar en las islas un total de 14.860 vuelos durante Semana Santa, lo que supone un 14% más respecto al mismo dato de 2023, cuando se registraron 13.034. La vivienda vacacional en Canarias ha crecido un 25,7% en el último año, alcanzando cerca de 55.000 establecimientos, con un número de plazas alojativas ya muy superior a las 205.000. Estos datos, señora consejera, evidencian una realidad, y es que si algo que no está pasando en nuestra principal actividad económica en el sector del turismo son penurias. Es más, es probable que estemos en el mejor momento de la historia desde el punto de vista turístico, en el momento en que se está recaudando más, que están llegando más personas y que algunos están ganando más que nunca antes en su historia. Vuelvo a leer de manera literal. El Ejecutivo Autonómico declara la emergencia energética ante el peligro de un cero energético. El Cabildo de Tenerife declara la emergencia hídrica y algunos ayuntamientos plantean ya la reducción del consumo de agua. Canarias declara la emergencia habitacional. La Comisión Europea sanciona a la comunidad autónoma por la continuación de los vertidos de aguas fecales al mar sin depurar. Las colas colapsan en las carreteras de Tenerife todos los días. El Ayuntamiento de Arona aprueba 9.000 camas en el plan parcial del Mojón, en Los Cristianos, sin tener previstos ni vías de acceso, ni servicios de abastecimiento, agua, energía, basura, ni servicios sanitarios y educativos para atender esta nueva población. En Costa del Silencio, también en Arona, 210 personas vulnerables son desahuciadas por orden judicial de un edificio y no tienen a dónde ir. Es evidente, señora consejera, que Canarias y unas islas más que otras están sobrepasadas. En el caso de Tenerife y Lanzarote, sobre todo, el nivel de saturación es total, con su capacidad de carga claramente sobrepasada, como decíamos con anterioridad. Es cierto que esto no es responsabilidad exclusiva del turismo. Aquí inciden mucho, evidentemente, políticas públicas desarrolladas al menos durante los últimos 20 años, fundamentalmente desde el punto de vista territorial, y una visión en los últimos años que ha apostado por el urbanismo de proyecto frente al urbanismo de plan. Vuelvo a leer literal, señora consejera. Sectores importantes de la población isleña no pueden acceder a una vivienda, incluso teniendo trabajo. Hay 211.000 viviendas vacías en el archipiélago. Los extranjeros, tanto residentes como no residentes, adquieren 1 de cada 4 viviendas a la venta en Canarias. Los empresarios no encuentran trabajadores en las islas ni para la construcción ni para la hostelería. Algunos ofrecen 500 euros a quien le traiga un trabajador. En el archipiélago, el número de personas en paro es de 196.400 según la EPA del cuarto trimestre de 2023. Los salarios que se pagan en las islas, los más bajos de España. Canarias es la segunda comunidad de España con la mayor tasa AROPE de riesgo de pobreza, con un 33,8% de su población en 2023. La población de Canarias se incrementa en 550.000 personas en el siglo XXI, de los que 440.000 vienen de fuera. Los jóvenes canarios, los más preparados de la historia, tienen que emigrar. Este dato también evidencia que en el mejor momento de la historia de nuestra principal actividad económica, el sector turístico, desgraciadamente, no termina de trasladarse esos beneficios, esa riqueza, al conjunto de la población, al conjunto de la sociedad, a través de las distintas manifestaciones que hemos visto. Decía antes que no es culpa solo del sector turístico, hablaba de un modelo territorial, de políticas públicas. También hay una clara incidencia, sin duda alguna, del modelo demográfico que hemos tenido en nuestra tierra en esos últimos 20 años. Pero un modelo demográfico que está atravesado claramente y tiene un origen claramente por muchísimas cuestiones. El planeamiento es uno de ellos.
desarrollista, pero evidentemente el modelo económico es otro de ellos. Yo creo que estos 3 párrafos anteriores que he leído de manera literal, le garantizo que no son ni invenciones ni exageraciones, son titulares de los periódicos en los últimos meses en la prensa en Canarias. Por tanto, estamos ante una realidad. Probablemente esta es la realidad que está haciendo que en unos días miles y miles de personas en Canarias, y no por turismofobia, sino porque consideran que hay muchas cosas que cambiar, que así no, que es necesario el turismo, sí, pero no este modelo. Y evidentemente cuando nosotros hemos planteado esta interpelación no lo hacemos desde el oportunismo político. Y no lo hacemos porque este ha sido nuestro discurso siempre. En esta legislatura, en la anterior, siempre fue nuestro discurso. Siempre dijimos que frente a la política turística de contar turistas, la que apostaba por la calidad y la que de verdad traducía eso en riqueza en el conjunto de la población. Porque además ofrecíamos y llevábamos en nuestro programa electoral, señora consejera, un gran acuerdo por un turismo sostenible en nuestra tierra canaria. Como digo, lo llevábamos en nuestro programa electoral, pero es que lo defendí en el debate de investidura al señor presidente del Gobierno de Canarias. Pero es que hace un mes hice este ofrecimiento nuevamente en el debate del Estado de la Nacionalidad, como plantearé con posterioridad. Por tanto, todas estas circunstancias, entendiendo la importancia de un sector clave en el desarrollo de nuestra tierra, pero sobre la necesidad de ir hacia un modelo distinto de este sector clave, es por lo que le planteamos qué medidas se están impulsando desde su consejería para realmente avanzar hacia un modelo turístico donde la sostenibilidad sea un elemento esencial, donde la redistribución de la riqueza sea básica y donde el conjunto de la ciudadanía lo perciba como algo positivo. Señora consejera, creo que en mi primera interpelación no hubo ni una sola acusación a su gestión, ni una sola, todo lo contrario, mano tendida, lo mismo que hicimos en el debate de investidura y en el debate del Estado de la Nacionalidad. ¿Sabe lo que nos hizo el presidente del Gobierno? Caso omiso, la presentamos como una propuesta de resolución. Usted dice que colaboremos, usted dice que nos sumemos. Nosotros planteamos firmar un gran acuerdo por el pacto en Canarias, donde también participáramos de manera activa, eso que usted está diciendo, todos los grupos parlamentarios, las fuerzas políticas, los sectores sindicales, los sectores empresariales, las universidades públicas y, por supuesto, con una escucha activa de la ciudadanía. Literal, mi intervención, esto que acabo de decir, en el debate del Estado de la Nacionalidad. Caso omiso del presidente, pero al día siguiente lo presentamos como una propuesta de resolución. ¿Sabe qué votaron ustedes? En contra. Por tanto, no me diga que colaboremos, porque lo vamos a hacer, porque es que venimos pidiéndoselo desde el primer día y nos excluyen de esa colaboración. Hemos felicitado por esa iniciativa del alquiler turístico en Canarias. Mire, señora consejera, no soy yo un demagogo, todo lo contrario. Siempre vengo con datos y con propuestas, tendiendo la mano, estando al lado del Gobierno cuando es, defendiendo una industria turística, pero no de esta manera, ahora y antes. Yo no cambio en una semana de decir turismofóbico, y no fue usted, a los convocantes de la manifestación, a colocarse por delante de ellos y a la izquierda nuestra, criticando al empresariado. Ese que usted y yo estoy de acuerdo, que está cumpliendo con lo que la norma, desde el punto de vista territorial, le permite. Algunos en su gobierno, que se sientan muy cerca de donde yo estoy hablando ahora, les han señalado a ellos, no he sido yo utilizando la demagogia. Mire, señora consejera, cuando nosotros ofrecemos la mano, lo hacemos de verdad. Y lo hacemos planteando que es necesario avanzar. Por cierto, es verdad que no hicimos algunas cosas en la legislatura pasada, porque si algo tiene este partido es que es responsable, no demagógico. Y aunque defendamos un discurso claro, nuestros objetivos y nuestros principios no cambian, pero somos capaces de entender una cosa. Cuando se llega a un cero turístico como tuvo esta tierra, lo que hay que trabajar es al lado del sector para recuperarlo y no plantear cuestiones que siempre defendimos y vamos a seguir defendiendo, como la tasa turística. Cuando tuvimos que trabajar al lado del sector para recuperarlo y poco a poco volver a llegar a estos niveles, claro que hay algunas medidas que no tocaba aplicar en ese momento porque había que concentrar los esfuerzos donde había que hacerlo y lo hicimos, sin demagogia. Por tanto, creo que en ese sentido nadie nos puede achacar cuestiones en este tema. Y cuando gobernamos, claro que lo hacemos. Lo nuestro no está en los discursos. Año 99 al 2003, con Román Rodríguez de presidente. La ley más ambiciosa en la historia de esta tierra, la más medioambientalista en la historia de esta tierra. Primero, paramos a través de una moratoria y desclasificamos 400.000 camas. Por cierto, 0 euros de indemnización, a pesar de lo que dicen algunos. Las indemnizaciones vinieron con la ley turística del señor Paulino Rivero en el año 2009. Y por cierto, también, luego, 3 años más tarde, la ley de directrices. Gracias, señor diputado.